Nota importante. El gran golpe a Davidia o davidianos está basada en la verdadera historia de este movimiento tan altamente distorsionado, cuyo fin es dar a conocer su objetivo y cómo nuestro presente tiempo sigue transformando vidas. El material visual ha sido agregado a causa de que este mismo fue escaso para el siglo XX. Sin embargo, todo el contexto histórico y artístico ha sido diseñado para reforzar la verdad y la intención del mensaje. Él es Víctor Jutef. Está por imprimir un mensaje que traerá consecuencias trascendentales en el mundo del adventismo y lo hará sacudir desde su centro hacia toda su circunferencia, pero traerá consecuencias incalculables. Pero antes de avanzar, debemos conocer el trasfondo de la historia. Como muchos conocerán, la Iglesia Adventista es una de las denominaciones más ordenadas del mundo. Desde sus inicios se constituía como un movimiento particular. A diferencia de todos los que habían existido, los adventistas se identificaban como el pueblo del libro, por el profundo conocimiento que poseían de las Escrituras al ser consecuente de un chasco que tuvieron por un error doctrinal de esa época. Llegaron a ser una burla para el mundo, pero al olvidar esta experiencia, les traerá resultados desastrosos. La denominación tuvo su primera afrenta en 1888 en una reunión mundial celebrada en Minneapolis, cuando un mensaje de trascendencia global se presentó por dos pastores de baja influencia llamados E.J. Waggoner y A.T. Jones. Siendo parte de la misma, participaron en las reuniones celebradas que conformaban unos 99 delegados representando en aquel tiempo 27,000 adventistas a nivel mundial, trayendo al escenario un mensaje particular centralizada en la gran verdad de la justificación por la fe. Dicho mensaje no lo abarcaremos en este documental. Al entrar a oídos de los delegados, mayormente constituidos por eruditos del adventismo mundial, creó una contienda que perdurará durante toda su historia de aquí en adelante. George Butler, el presidente de la denominación, al llegar a la conferencia se opuso formidablemente, arrastrando a una gran parte de líderes encumbrados y generalizando el rechazo de parte de la denominación. Así testifica Elena G. de White de lo que ocurrió. Nunca he estado más alarmada que ahora. El hermano Butler, pensamos, ha estado en el cargo 3 años y más y ahora toda humildad lo ha abandonado. Piensa que su cargo le da tanto poder que su voz es infalible. Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue de crueldad hacia el Espíritu de Dios. En la reunión fueron movidos por otro espíritu y no saben que Dios envió a estos hombres jóvenes, los hermanos Jones y Waggoner, para transmitirles un mensaje especial a ellos, y lo trataron con el ridículo y el desprecio. Al posicionarse en favor del mensaje, al igual que ellos, fue marginada y rechazada por una gran parte del mundo adventista, al extremo de sacarla del país, enviándola para otro extremo de la tierra, Australia. Este evento llevó al adventismo a un descenso sin precedentes, al punto de llegar a ser igual al mundo.
En medio de estos acontecimientos estaba creciendo un joven que cambiaría el rumbo de la historia. 2 de marzo 1885. En una hermosa aldea llamada Raikovo en Bulgaria, Tasho con su esposa dan a luz a un pequeño niño que le ponen por nombre Víctor, sin saber que en unos años pondrá a toda una organización mundial en alerta máxima. En su madurez llegó a unirse a la Iglesia griega ortodoxa. Mucha atención, ya que de aquí en adelante su vida dará un salto gigantesco. Todo comenzó cuando adquirieron un negocio de venta de rosas. Suena simple, pero el negocio fue expandiéndose hasta abrir una tienda cerca de la frontera con Turquía y poder hasta exportar rosas, arrasando así con toda la competencia. A pesar de las amenazas, ya que su negocio era justo y honesto, los Hutef avanzaban. Hutef tenía una habilidad empresarial muy superior para su época, sin tener idea que utilizaría tal habilidad para un proyecto de mayor alcance. Su futuro en Bulgaria era muy promisorio. Teniendo hasta ahora 20 años de edad, sus sueños de riqueza parecían solo colgar como una fruta madura lista para ser arrancada. Pero pronto recibiría uno de los chascos más grandes de su vida. Los hermanos de la Iglesia griega ortodoxa hacían parte de la competencia, al agotar legalmente todos los medios para derrumbar su negocio, acudieron a la violencia. Como un día corriente, Víctor y su primo se dirigieron al negocio. Pero al llegar encontraron un escenario catastrófico. Palabras de odio escritos en enfrente y todo el negocio en ruinas. Entrando al inspeccionar el negocio, observaron agujeros de bala en la pared, demostrando el riesgo en el cual estaban expuestos. Al ver tal escenario, buscó el apoyo de la Iglesia ortodoxa, sin saber que esto lo marcará de por vida. Para su sorpresa, supo que la misma iglesia estaba del lado de sus oponentes y además fue el mismo obispo quien participó en el asalto y estaba patrocinando un movimiento acusando a Víctor de conspirar para derrocar el gobierno. Pero nunca esperó estas frías palabras de parte del mismo obispo. No eres bienvenido aquí. Tu negocio no es bienvenido aquí. Salte en cuanto puedas, porque si te quedas, podría ser un suicidio. Posiblemente el obispo no supo que estas palabras darían inicio a consecuencias mucho más grandes. Víctor fue constreñido a denunciar la hipocresía de la iglesia, sin importar de quién era. 1907. Vendió su última rosa. Al saber el riesgo que enfrentaba, decidió huir a donde su familia. Inesperadamente, una multitud de homicidas estaban buscando su vida. A punta de bala, su familia fue amenazada. Víctor debía tomar una decisión de inmediato. Dando un fuerte abrazo a su familia, tomó el primer barco hacia América, Estados Unidos. Desde la popa ya podía visualizar la isla de Ellis y la Señora de la Libertad con una antorcha flameante. Años después de este amargo proceso, él expresó estas palabras. Sí, cientos y miles de cosas pueden pasar, pero el que confía en Dios y hace su obra bien, encontrará que todos estos así llamados obstáculos son maravillosas liberaciones y avenidas para el éxito, todo llevando los
dichosos planes de Dios y los caminos de Él hacia su promoción de una gran cosa a otra. Cuando usted está al cuidado de Dios y bajo su control, nunca diga que el diablo hizo esto o aquello sin considerar lo que sea, porque Él no puede hacer nada a menos que se le permita hacerlo. Siempre dé a Dios el crédito. Sus ojos negros, su sonrisa, su estatura de 1,60 y su porte modesto y humilde lo distinguían, y en pocos años encubriría una erudición que la iglesia a la cual muy pronto se unirá no será capaz de resistir. 1919, Hutef, en una noche de viaje en Rockford, lo llevó a una reunión evangelista de carpa patrocinada por los adventistas del séptimo día. Su atención a la religión volvió a encenderse para nunca jamás volver a apagarse. Noche tras noche regresó a las reuniones y finalmente se convirtió completamente a la verdad y a sus enseñanzas, uniéndose así a su iglesia. Convencido de la verdad, diligentemente apoyaba a la iglesia y practicaba sus creencias, dispuesto a hacer cualquier cosa para ser fiel a Dios. Su renuncia a la ortodoxia oriental y su aceptación del adventismo marcó su vida. Esto conduciría su camino a un grado que lo cambiaría de una forma inimaginable. 1920. Víctor cayó gravemente enfermo. Un pastor le informó de un sanatorio ubicado en Grant. Siendo administrado por la iglesia, pensaba que al ser miembro activo y en regla, recibiría un buen servicio. Tal esperanza haría más amarga la copa que debía tomar. Así lo describió con sus propias palabras. Cuando llegamos al escritorio y después que el ministro le dijo todo lo que tenía que decir, el recepcionista del sanatorio me preguntó qué clase de depósito yo podía dejar para ser admitido. Le dije, un cheque. De alguna manera esto me sorprendió porque yo había estado en un hospital antes, pero nunca me habían pedido pagar algo por adelantado. No, ni aun cuando era dado de alta. Me enviaban la cuenta por correo. Cuando él vio que el cheque era de un banco en Illinois, tuve que explicarle que estaba recién llegado al oeste y todavía no había transferido mi cuenta de banco. El recepcionista tomó el cheque de mala gana y me fue asignado un cuarto y amablemente se me dijo que tenía que esperar al doctor hasta que viniera. Bueno, esperé todo ese día, pero ni un alma entró. Al anochecer, tan enfermo como estaba, le puse mi ropa y fui a cenar en un comedor. Entonces me dijeron que el doctor no estaba, pero que él me vería tan pronto cuando volviera. Esto fue por 4 días y ni un alma entró en mi cuarto. Pude haber muerto y nadie lo hubiera sabido. Quizás hasta días después. Supongo que antes de darme servicio, ellos tuvieron que obtener el dinero del banco o investigar si mi crédito era bueno. Por fin, en el 4º día, el capellán del sanatorio vino con disculpas por su tardanza para verme. Si hubiera sabido que usted era un adventista del 7º día, explicó, yo hubiera visto más pronto. Yo no lo estaba esperando y no hubo mucha diferencia conmigo, pero me dije a mí mismo, si usted no supiera que yo había venido más pronto. Finalmente vino el doctor y después de un examen completo, me dijo que yo era un hombre muy enfermo y que tenía que tener un enfermero especial día y noche para cuidarme y darme los tratamientos de hidroterapia. Con mi consentimiento vino un estudiante de enfermería, pero cuando las sombras de la noche se extendían en el cielo, el enfermero me dijo que estaba escasos de enfermeros especiales y que él mismo tenía que cuidarme toda la noche si yo le permitía mover su camilla dentro de mi cuarto.
Todo el tiempo que estuvo allí, ni una sola vez se levantó en la noche para atenderme. Y eso que yo tenía un enfermero privado día y noche. Y finalmente me cobraron 50 centavos la hora, $6 diarios para el que me atendiera durante el día y $6 en la noche para que durmiera en mi cuarto. Esto, junto con los cargos adicionales, fue un gran consumo en mis ya consumidos ahorros. Y el cuadro de irme a la quiebra y de ser pobre creció más y más, pero me recuperé de mi enfermedad y estaba agradecido. Este incidente en el sanatorio produjo otro cuadro decepcionante en mi mente. ¿Es este sanatorio el lugar de Dios para su pueblo enfermo?, me pregunté. ¿Es este realmente el pueblo de Dios? La respuesta que vino a estas preguntas fue esta: el sanatorio es de Dios y la iglesia es de Dios, pero la gente que los está manejando son derechistas. Ellos son los sacerdotes, escribas y fariseos modernos, y que hay una necesidad de más samaritanos entre ellos. Aquí es donde está la verdad, y con la ayuda de Dios dije, permaneceré en ella. Sí, Dios me ayudó y mantuvo la fe, no quejándome de nada. Y me quedé en la iglesia con tan buen registro como cualquiera. Esto marcaría un fundamento de donde 9 años después sacudiría la denominación. Su posición demostraba que a pesar de todo confiaba que este era el pueblo de Dios, que había sido llamado a representar la verdad para su tiempo, una posición que sostuvo hasta su muerte, 1928 y 1929. La corporación publicó una serie de estudios sobre el libro de Isaías, titulado Isaías, el profeta del Evangelio. Fuente de grandes lecciones, fue aceptada mundialmente por la denominación. Presentaba un ángulo totalmente nuevo del libro de Isaías, especialmente del glorioso fin de los santos, mostrando así una iglesia gloriosa y su justicia manifestada ante un mundo en tinieblas, ofreciendo esperanza para todos los que esperaban el reino del Mesías. Enfatizaba que esto comenzaría antes del regreso de Cristo, un ángulo que desenvolvería un mensaje nunca antes conocido. Nominalmente se creía que estos eventos sucederían después del regreso de Cristo, pero esta serie de estudios tuvieron un profundo efecto sobre muchas mentes y corazones, y sin embargo no hubo comparación con el efecto que tuvo en Victo, siendo ya maestro de escuela sabática, organizando las lecciones para su clase. Quedó profundamente impresionado por la luz que inundaba su mente mientras contemplaba estos impactantes temas. Butef estaba convencido de que el Evangelio terminaría con un triunfo más grande que cuando empezó. Isaías en sus profecías parecía describir un pueblo que no probaría la muerte. En medio de la persecución sería lleno de gloria, fe y amor, e iría imponente como un ejército proclamando el evangelio por todo el mundo, ocurriendo antes del advenimiento, opuesto a la teología tradicional que afirmaba que la iglesia estaría escondida en cavernas y cuevas y sería reducido hasta 144,000 vivos. Estos temas lo llevaron a ver el mismo cuadro bajo la vista de casi todos los profetas antiguos. No habría duda de que había un gran vacío en las profecías que no habían sido explicadas. Pero antes de que ocurrieran tales eventos descritos anteriormente, la triste condición de la iglesia debía cesar. De aquí la necesidad de un reavivamiento y una reforma. En los años 20 y 30, la denominación se estaba embarcando hacia un rumbo que la llevaría a una condición mucho más deprimente. Butef estudió de una manera tan profunda y abarcante al punto de que la Biblia llegó a ser un libro completamente nuevo. Páginas tras páginas revestían de una revelación mayor.
una verdad de la cual él estaba convencido que la iglesia y todo el cristianismo la necesitaba. Una inteligencia más allá de la humana, revelando las escrituras en una luz que nunca antes se había visto. Asuntos de vida y muerte fueron expuestos. El don de profecía es un asunto muy conocido por el adventista. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Zacarías, hasta los mismos apóstoles fueron testigos de este fenómeno en sus diferentes formas. Así lo expone el apóstol Pablo. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llamado hasta el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no interpretáis este tiempo? Lucas 12, 56. El don de profecía se ha manifestado de muchas maneras y formas, no solo en visión, sino que también como José, Daniel y Job, por medio de la interpretación. Víctor supo desde entonces que había sido privilegiado de ser escogido como un canal para llevar un mensaje para el tiempo del fin. Un mensaje ampliamente poderoso, pero rigurosamente severo. ¿Se negaría a proclamarlo? Tuvo la misma impresión de los profetas antiguos. ¿Podría un hombre, sin ser pastor, mucho menos oficiante de la conferencia e instruido en teología, ser escogido para llevar el último mensaje dado a la iglesia adventista? Hutef no era ni alto, ni imponente o especialmente carismático. Sin embargo, muchos de los profetas antiguos, sus orígenes fueron humildes, y así como los mismos apóstoles, pobres pescadores ignorantes, excepto algunos, ellos también no tuvieron una educación formal. Hutef, a pesar de que era un respetado maestro de escuela sabática y subdirector del departamento, sin embargo, era un simple laico. Así quedó escrito. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Víctor, sábado tras sábado, por medio de la escuela sabática, compartía las enseñanzas que había recibido de Dios concerniente al libro de Isaías, capítulo 54 al 66. La noticia de esta revelación se propagó como fuego. En una iglesia de casi 200 miembros, 60 se unieron a su clase, más del triple de lo acostumbrado en una clase de escuela sabática. Los líderes de su iglesia, al ver tal reacción de parte de los mismos miembros, determinaron acallarle. Pero no sabían que esto sería el inicio de un cumplimiento que años antes Elena G. de White había dicho que pasaría. Hutef y su floreciente clase habían organizado clases de estudio en las horas de la tarde en el auditorio, pero se transfirieron a un salón mucho más pequeño y con una excusa u otra detuvieron las clases. Sin espera, la hermana Chabarnum, miembro de la clase, comenzó a invitar a todos a que se reunieran en su casa, que se ubicaba al frente de la iglesia misma. Mucha atención, porque esto desenvolverá uno de los controles más arbitrarios de parte de la denominación. Al ver esto, los líderes y sus colegas manifestaron una oposición mucho más formidable.
denunciaron las reuniones y disciplinaron a todos los que la promovieran. Lo que los líderes no esperaban es que, al igual que la iglesia primitiva, esto engrosaría más las filas de este creciente movimiento, al punto que ya no había espacio en la casa, y muchos escuchaban aún desde las ventanas, y los líderes, al no poder impedir que continuaran los estudios de las tardes, iniciaron un alboroto y una división, mientras que otros abogaban en favor de ellos. Pero ¿cuál era la razón de tal oposición? ¿Afectaba doctrinalmente la mente de los oyentes? No cambiaba de ninguna manera las 6 doctrinas y 23 creencias que poseía hasta entonces la iglesia. Solo algunas especulaciones, pensamientos, cosmología y hermenéutica, etc., de algunas porciones de las escrituras, dándoles una correcta aplicación e interpretación a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. El simple hecho de la popularidad y el orgullo de no aceptar que había corrientes ideológicas erróneas de estas porciones de las escrituras era la razón de tal alboroto. Algunos en estos días argumentan que Jutef ya estaba desviando los recursos legítimos del Señor. Esta acusación es falsa, ya que él mismo, tiempo después, al publicar el primer volumen, dijo: Caso de que el nombre de algunos se ha quitado de los libros de la iglesia, por llevar el mensaje, no se desanime de ninguna manera, sino que avance como si nada ha pasado. Pague honestamente diezmo y ofrenda a su iglesia, y sienta como que está en la casa de su padre. Recordemos que la denominación ya llevaba 85 años desde que inició también, como un movimiento impopular y fuerte oposición, pero esos rasgos primitivos habían desaparecido. De ser perseguidos, se convirtieron en perseguidores. Elena G. de White describió que no sería extraño que Dios llamara a instrumentos que levantaran el estandarte de la verdad en contra de aquellas enseñanzas que la llamaban como doctrinas fundamentales de la fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado estas fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas doctrinas a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Testimonios para los ministros, página 69. Así lo dijo con sus propias palabras. Luego nos prohibieron asistir a sus servicios de la iglesia. Comenzaron a desfraternizar a los que todavía querían asistir a nuestras reuniones. Intentaron deportarme, pero también fracasaron. Entonces hicieron esfuerzos para obtener una orden de la corte contra cualquiera de nosotros que fuera a la iglesia en sábado, pero perdieron. Una vez llamaron a la policía para que me arrestaran por falsas acusaciones de que yo estaba perturbando las reuniones. Pero después de que los oficiales en la estación de policía oyeron mi historia y las acusaciones de los diáconos contra mí, ordenaron a los 2 policías que nos trajeron a la estación, que nos pusieran en su carro de nuevo y nos llevaran de regreso a la iglesia, de donde nos habían sacado. Después de esto, los ancianos intentaron ponerme en un manicomio.
El mismísimo alcalde de la ciudad de Glan, un adventista del séptimo día, había venido a esta iglesia ese sábado de mañana para formular los cargos y para ver que me llevaran y me encerraran en un manicomio. Sin embargo, después de hablar conmigo unos minutos, el oficial no hizo nada, sino que me dijo que él no me molestaría de nuevo. Ellos hicieron todas estas cosas indecorosas y muchas otras. Además, hablaban y predicaban contra mí. Y aunque yo no tenía a nadie sino al Señor para defenderme, sin embargo, en todo esto, la victoria fue mía. Su reputación y su estatus como miembro fue gravemente dañado. Pero a pesar de esto, el mensaje se difundía por toda el área de Los Ángeles. El temblor apenas estaba iniciando. Las iglesias adventistas escuchaban sobre estos estudios únicos. Para muchos, era claro que el Señor estaba enviando un mensaje para su iglesia. Para otros, era un diablo. Pero para otros más pocos, Hutef estaba siendo el medio por el cual Dios había iluminado sus vidas. Aquellos que escuchaban y creían en él no buscaban seguir e idolatrar al hombre. De hecho, Hutef constantemente reprendía y rechazaba cualquier tipo de adulación o alabanza, algo que lo marcaría durante todo su ministerio. Fue tal el entusiasmo que muchos miembros de iglesia iban a tales reuniones de estudio, pero algo sucedía al entrar allí. No solo escuchaban, sino que volvían a regresar. ¿Pero qué los impulsaba a volver a escuchar y estudiar? Pero lo más sorprendente es que lo seguían haciendo aun cuando las tormentas de la persecución y la oposición aumentaban. No hay duda de que el promotor de todo esto era el mensaje. Testimonios frecuentes surgían de parte de los creyentes. Al entrar y participar de estas reuniones, la evidencia era abrumadora. Lo llevaba a un punto sin retorno, constreñía todo el ser. ¿Cómo seguir siendo el mismo al poseer tal conocimiento? Si usted creía en la Biblia y en el espíritu de profecía dado por Ellen G. de White y en las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, deseaba conocer y amar la verdad, era guiado a reconocer la genuinidad e inspiración de este mensaje. Reconocía como autor no a un señor pequeño de Bulgaria, sino al autor de los autores, el Dios de todo. Aunque gran parte de los miembros iban en oposición abierta contra el mensaje, aún en ellos los afectaba y estremecía. Él es Víctor Hutef. Está por imprimir un mensaje que traerá consecuencias trascendentales en el mundo del adventismo y lo hará sacudir desde su centro hacia toda su circunferencia, pero traerá consecuencias incalculables. La denominación, de manera arbitraria, inició un proceso de destitución de todo miembro que participaba de estos estudios. Sin alguna investigación oficial, señalaron el mensaje como erróneo. Un proceso que despertaría el espíritu más funesto e impulsaría a los miembros autómatas de la denominación a hostigar a sus propios hermanos que profesaban amar. No solo eras desfraternizado, en muchos casos ni se les permitía ni siquiera entrar al mismo templo. Eras adventista en un momento y en otro eras tratado peor que un animal, solo por el hecho de aceptar una verdad que no erradicaba mis creencias,
sino me afirmaba en ellas y me despertaba al inminente peligro en que me encontraba. Eran los testimonios de aquellos que aceptaban el mensaje. 1929-1930. Junio, Conferencia General, San Francisco, California. Inició la fase inicial de su mensaje en forma de manuscrito, cuyo título fue La vara del pastor. Se confeccionaron 33 copias y fue entregado a varios líderes adventistas del séptimo día. Les instó a que lo investigaran con minucioso cuidado. Un aspecto que nos recuerda lo dicho por Elena G. de White años antes. Vocaciones de la Iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Hutef contactó al anciano H.G. Warden a escribir su primer volumen de 225 páginas y el segundo de 304. El anciano Warden objetó sobre su escrito y dijo: no es por la gramática, sino por la dureza y la falta de expresividad, Hutef. Víctor respondió con estas palabras: creo que usted es sincero en esto, anciano Warden, y aprecio su consejo, pero también creo que usted le va a dar una seria atención lo que estoy por decirle, ya que voy a tratar de explicarle mi posición en el temor del Señor. Como dije antes, no tengo nada en la vara del pastor que yo sepa que no tenga que ver con los 144,000 y un llamado a la reforma. Creo que si usted lo estudia desde este mismo ángulo, verá que mi declaración es correcta. Esta es una de las razones por la cual nosotros no hemos dejado por fuera ninguno de los temas. Nuestra segunda razón es que la verdad de los 144,000 vino a través de estos temas a los cuales muchos han objetado. Y sin duda, usted tal vez se refiere a estas cosas. Ahora, anciano Warden, deténgase y piense. Cuán absurdo sería matar a la gallina tan pronto como los pollos salieran del cascarón. Estoy de acuerdo con usted, anciano Warden. Si lo hiciera a mi modo, nunca hubiera escrito la idea de la manera en que está escrita. Hubiera puesto todas las cosas agradables y dejado afuera todo desaire y condenación. Habría contratado al mejor profesor de inglés que pudiera conseguir y hubiera hecho que él revistiera el asunto en un buen florido lenguaje, asegurando de esta manera que el libro sería bienvenido en cada hogar. Pero si lo hubiera hecho así, hubiera contradicho el mismo principio que representa, y el tono de su voz hubiera condenado lo que profesa. O sea, en otras palabras, hubiera sido indescriptible, como cordero, pero hablando como un dragón. La vara del pastor sería usado para identificar a sus creyentes y el mensaje mismo. Para los líderes, sus adherentes eran considerados vástagos, entre comillas, basura del mundo adventista, una secta lunática. Consideraban el mensaje como una amenaza a la unidad. Se esperaba que el asunto desapareciera. Sin embargo, hubieron valientes que corrieron riesgos por ser excomulgados y aceptaron el mensaje como una verdad nunca antes revelada. Para los que muy pocos sabían, en 1929 y 1930 se desarrollaron múltiples eventos que marcaron la historia de la Tierra. Entre ellos, el Vaticano fue fundado más exactamente el 11 de noviembre de 1929. La Gran Depresión explotó en octubre. Y los medios de entretenimiento corruptos, como los cómics, llegó a su más alto apogeo.
La inmensa mayoría de estadounidenses llegó a un alto estado de endeudamiento con los bancos por invertir en la famosísima bolsa, hasta que la avaricia llegó a su punto más crítico. Cuando esa bolsa decreció a un punto de que todo lo invertido en acciones quedó nulo, la economía se arruinó, llevando así a la gran mayoría de empresas y de estadounidenses a quebrar, ya que no podían pagar las deudas con los bancos, y como consecuencia, los bancos quebraron también. Así todos los estados se llenaron de mendigos, y por una alta estadística de suicidios. Pero esto no quedó solo a nivel nacional. Estados Unidos, al ser uno de los principales comerciantes del mundo, y dada la situación del país, esta crisis llegó a un punto global. El país más afectado y arrostrado fue Alemania. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, dejó así con esta gran depresión, hambre y miseria. Al mismo punto, estaba creando el escenario perfecto para el movimiento nazi. Aunque esto pareciese fuera de contexto, van a tener un papel muy importante en esta historia, siendo eventos que no solo marcaron la historia del mundo, sino que más que eso, fue una de las señales que identificó al último mensaje de misericordia enviado a la iglesia adventista y su última oportunidad de salvación. Al pasar cada vez más el tiempo, el mensaje ganaba cada vez más fuerza y su propagación era imparable. Los líderes y pastores se verían compelidos a tomar decisiones de inmediato en cuanto a su postura y trato con los adherentes del mismo. Así como pasó en la antigüedad, era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería pronto obligado a aprobar o rechazar la obra de Juan. Aunque la inmensa mayoría del liderazgo profeso rechazaba la verdad, hubieron algunos que tomaron posición en favor de la misma. Y este fue el caso de E.T. Wilson. No era un pastor local, era el presidente de la Conferencia de las Carolinas. Investigó concienzudamente el mensaje y su respuesta fue sorprendente. Puedo decir que cuando miré la vara del pastor por primera vez, el nombre en sí despertó prejuicio en mí. Estuve a punto de romper en varias ocasiones antes de leerlo, pero en cada ocasión cuando estuve a punto de destruirlo, me venía el pensamiento de que era contrario a mis principios y nuevamente guardaba el libro una vez más. Cuando finalmente lo leí, me sorprendí y muchas veces lloré delante del Señor pidiendo perdón por mis pecados como ministro, como si realmente me estuviera hablando a través de ese pequeño volumen. Y cuando lo terminé, quedé convencido de que no había leído un libro común. Mas, como quería ser cauteloso en cuanto a aceptar errores, lo leí por segunda vez, comparándolo con la Biblia y los testimonios, para asegurarme que estaba en armonía. Pero antes de cada lectura le suplicaba al Señor que me revelara la verdad y desenmascarara el error conforme a su promesa. La gran mayoría de sus creyentes deseaban que fuera un error, y otros de los miles vientos de doctrina que soplaban por todo el mundo. Pero las evidencias y sus fundamentos eran irrefutables. Llegó a ser un defensor permanente y fiel del mensaje, y después el vicepresidente de la Asociación Davidiana. Un respetado maestro en un colegio adventista del séptimo día, W.G. Buderbaum, respondió en carta: después de esta semana de estudio cuidadoso en grupo, 3 sesiones por día procedidas por oración, todos los presentes unidos en la súplica para que el Señor, a través del Espíritu Santo, pudiera dirigir en el descubrimiento de la verdad y que el error, si es que existía, pudiera ser expuesto de manifiesto. Se llegó al acuerdo de parte de errores tipográficos y en algunos casos inglés incorrecto. También ciertas exposiciones históricas, las cuales no podíamos ni afirmar, pero tampoco negar. Y además, habiéndonos asegurado de que el autor nunca antes hubiese estado con el espiritismo en ninguna de sus formas, y como cada estudio aumentaba grandemente la luz del mensaje de los 3 ángeles, muchos puntos vitales y controvertidos que habían sido misterios durante tantos años fueron perfectamente aclarados, no quedando ningún interrogante
en duda en nuestras mentes de estos tomos que habían sido preparados bajo alguna forma de iluminación divina, y que el tiempo está completamente maduro para el desarrollo de estas verdades a un mundo que perece. Miles de cartas similares llegarían posteriormente. Al ver tal escenario, la denominación llegó a su estado más bajo, al punto de no permitir ni siquiera la entrada a cualquier creyente de estas verdades a las iglesias locales, a un estado de fanatismo de la peor clase. 1 de septiembre 1939. Alemania, bajo el poder del movimiento nazi, invade Polonia, y 2 años después Estados Unidos entra en guerra. Como todos sabemos, cuando un país entra en guerra, toda su población entra en un proceso de reclutamiento militar, desde los 18 hasta los 64 años de edad. Los hombres de toda clase, religión, índole, debían ir a la batalla. Sin embargo, estos procesos tenían excepciones en cuanto a derechos religiosos en aquellos que pertenecían a alguna religión en específico y entraban como objetores de conciencia. Derechos en cuanto a guardar el sábado, no comer ciertos alimentos y muchas otras posturas militares. Pero ¿cómo podrían hacer los creyentes de este mensaje en cuanto a sus derechos les fueron arrebatados arbitrariamente por la denominación? Hutef y el movimiento fue forzado a formar una asociación y constitución para poder atribuir a los creyentes los derechos necesarios para entrar como objetores de conciencia. Entre comillas, individuo que se opone a la guerra y cualquier servicio y forma militar que implique la violencia. Sin esto, usted y cualquier otro sería forzado y obligado a matar y violar muchos otros principios bíblicos. Y por primera vez se escogió un nombre con el cual se representaría: Davidianos Adventistas del Séptimo Día, mostrando así por el mismo nombre que por verse forzados a crear una asociación, esto no significaba que dejaban de ser adventistas del séptimo día. Por primera vez, poco después del inicio de la guerra, una revelación nunca antes dada a la iglesia fue publicada por el movimiento, trayendo al escenario muchas de las profecías del Antiguo Testamento, y algunas de ellas se creían misterios, y muy pocos se les consideraban importantes, principalmente en el libro de Nahum. De acuerdo a la King James, dice la escritura: subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, también temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Nahum 2, 1 al 4. Cuando leemos el contexto de Nahum, observamos el desarrollo de alguna guerra en específico, del cual el personaje más sobresaliente es el destructor. Hutef, en uno de sus escritos, ubica este escenario a la Segunda Guerra Mundial, que estaba apenas entrando en su más grande apogeo. Los carros que se precipitaban por las plazas, que con estruendo rodaban por las calles, ese aspecto como de antorchas encendidas y esa velocidad como relámpagos. El único momento en el cual vehículos de tales características alcanzaron hasta ese mismo grado fue hasta finales del siglo XX, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de estos materiales fue repartido por todo el adventismo, del cual conmocionó enormemente a sus adherentes.